Y precisamente Luis Enrique Arizmendi, ¿cuáles son sus solos de guitarra favoritos? Me gusta mucho el de Brian May en Bohemian Rhapsody, por supuesto. Me gusta mucho el solo que hizo Prince cuando, cuando, se, cuando se aceptó en el Salón de la Fama del Rock a George Harrison, el solo que hizo con aquel grupo brutal donde estaba Danny Harrison, el hijo, donde estaba Tom Petty, que era el que llevaba más o menos el asunto, donde estaba Jeff Lynne, y hizo un solo de guitarra maravilloso. Pero depende por dónde te vayas. Por ejemplo, hay solos de Molly Tuttle que a mí me resultan absolutamente maravillosos, pero está dentro del bluegrass. O de Billy Strings, que es otro amo de la guitarra. Me gustan. Lo que pasa es que los solos de guitarra me gustan para canciones hechas para solos de guitarra, ¿no? Porque el solo de guitarra es un asunto de guitarra y no de canción. Y a mí me gusta mucho que la guitarra y el bajo y el saxofón, el teclado, la trompeta, el sintetizador, la batería, las congas y el didgeridoo, de ser necesario, sirvan a la canción. Mira qué bien toco la guitarra ya. Sí, hombre, sí, muy bien, te felicito. Guay, eres muy bueno. ¿Podrías, por favor, pasar a cantar la canción? Probablemente, sin embargo, el solo de guitarra que más me ha impresionado a lo largo de toda mi vida ha sido de Alvin Lee, 10 Years After en Woodstock, I'm Going Home. Búscalo, óyelo y pregúntate por qué Alvin Lee, igual que Stevie Ray Vaughan, no están considerados entre los más grandes guitarristas del mundo. Quizás porque no son guitarristas de competencia, ¿no? No son guitarristas de competencia de velocidad, sino son guitarristas de expresión en canción. ¿Qué te parece Carlos Santana como guitarrista? Como guitarrista me parece bueno, me parece que tiene una característica que lo hace relevante, y es que siempre sabes que estás oyendo a Santana. Primero por el tono, tiene un tono inconfundible en la guitarra, pero segundo, y aquí empezamos a tener los problemas de lo repetitivo, porque siempre construye sus solos en tono menor utilizando fraseos y temas, digamos, comunes a la música afrocaribeña. Dicho lo cual, Black Magic Woman tiene un solo de guitarra que por supuesto se lo tiene que saber todo aquel que crea que sabe un poco de rock, ¿no? Pero nada más. He escuchado a Joe Satriani, que es maestro de Stevie Vai. Sí, he escuchado a Satriani, he escuchado a Vai, he escuchado a... Ay, Dios mío, no, Betancourt. He escuchado a todos los guitarristas. Me emocionan poco, muy pocos. Los admiro, pero no me emocionan, fíjate. Es como cuando admiras a alguien que canta muy bonito, pero yo pienso en el chico este que es armenio, me parece, o en otra chica que admiras su enorme capacidad para cantar, pero que no te emocionan. Y yo prefiero gente que cante un poco más mal, pero me emocione. Por eso me gusta la música en vivo. Porque si me das algo perfecto hecho en el estudio, puedo admirarlo, pero a veces no me emociona. Pero ve a alguien que de pronto se le rompe la voz porque está cantando. Caso, mira, cómo me puse. Estoy pensando en Paulina cantando Breathe y que se rompe el cantante porque está viviendo profundamente lo que te está cantando y te rompe a ti. Eso es la música. Entonces, no, los solos de batería, los solos de guitarra, los solos de bajo, me parecen exhibiciones interesantes, pero poco emocionantes. En cambio, guitarristas como Buddy Guy, que lo sienten todo, Stevie Ray Vaughan, o B.B. King, que podía tocar 2 notas en una canción. Como él decía, soy malísimo haciendo acordes. Siempre lo explicaba. Soy muy malo con los acordes. Pero podía tocar una nota y le da una dimensión totalmente distinta a la canción. Escucha Thrill Is Gone y ve cuánta guitarra toca en su canción más famosa, B.B. King. No toca prácticamente nada, pero lo que toca es importantísimo para que la canción sea se ha perdido la emoción de amarte. Wow, que es una cosa tremenda de decir, ¿no? Eso es lo que me gusta a mí.